Día, Jorge, Verónica, con todos, gracias por la solidaridad y también aprovecho para expresar la mía para las otras mujeres que sufrieron igual abuso ese día y las que no tuvieron sobre todo la misma posibilidad que tuve yo de hacerlo público. Con ellas mi abrazo y mi solidaridad. Gracias. Paulina, entrando ya en materia, nos encontramos a pocos días de cumplir el primer año de mandato de Guillermo Lasso. ¿Cómo hacer un balance de las cifras justamente de calificación de la gestión que ahora Perfiles de Opinión está presentando? Bueno, el balance en términos generales es negativo, ¿no? No solamente por las cifras de aprobación a la gestión y credibilidad, sino fundamentalmente por las cifras del entorno, del estado de ánimo, de cómo se ha deteriorado la confianza en las instituciones, del profundo pesimismo que tiene la población. Entonces, si pasamos rápidamente revista por algunos de ellos, veremos por qué señalo esto de profundo deterioro. El caso del presidente de la República, la calificación a la gestión, en este mes el 31% aprueba su gestión, hay un descenso frente al mes pasado cuando era el 34%, y este deterioro se dio sobre todo en la ciudad de Quito, porque el mes pasado tenía el 41, ahora el 34. En Guayaquil se ha mantenido estable en el 29%. Pero esto hay que mencionarlo porque recordemos que Quito se había constituido no solamente desde la elección, sino durante los primeros meses de mandato en la trinchera o en el reducto del gobierno del presidente Lasso. En términos de credibilidad, ahora mismo solamente el 21% cree en Guillermo Lasso, 74% no, y hay un 5% restante que no responde. Y acá también vemos el descenso, sobre todo en la ciudad de Quito. El mes pasado le creía el 32%, ahora el 22%. En Guayaquil se mantiene con el mismo porcentaje del 21%. Estos son los dos indicadores para hablar de la gestión del presidente Lasso. Yo diría que el más sensible siempre es el de la credibilidad, porque no evalúa al conjunto, sino que además significa el capital político individual, personal que tiene el mandatario. Y hay que considerar además el deterioro en el tiempo, porque si pensamos que el presidente Lasso arranca su gestión con el 68% de credibilidad, y ahora mismo solamente el 21, es una pérdida de más de 20 puntos en este indicador. Estos datos se establecieron con corte de análisis en el mes, los últimos que se está presentando desde Perfiles de Opinión con el mes de abril. Estos, sí, valga la pena para mencionar la fecha técnica, es una encuesta levantada en las ciudades de Quito, Guayaquil, una muestra de 617 encuestas. Y lo trabajamos entre el 22 y el 25 de abril. Las cifras que mencioné siempre tienen un margen de error de más o menos 4. Te menciono este dato porque hacia finales del mes, cuando se da este anuncio de la eliminación de la mascarilla, se cierra un ciclo evidente también del plan de vacunación, de estas acciones en el discurso principal del señor presidente Lasso sobre sus logros, pero hemos visto que la gestión frente a otros ámbitos de la gobernanza política no le han dado este mayor número de aceptación, se ha mantenido y en realidad, como tú nombrabas, ha bajado. Y claro, el relato se acaba de cerrar si es que no pasa algo más en la salud de los ecuatorianos, y esperemos que no pase nada más en la salud de los ecuatorianos y ecuatorianas, y ahora vienen otros discursos. Paulina, ¿has podido identificar sobre qué otros discursos se identifica o se sostiene el gobierno sobre su gestión? El cierre del ciclo de la promesa y de la ejecución de la vacunación terminó hace tiempo. Quiero decir que hace tiempo, en el sentido de que la población estuvo reconocida con el plan eficiente de vacunación, pero esto sucedió ya mucho tiempo atrás. No es que la población ahora no sienta cierto alivio con el retiro de la mascarilla, pero hay algunas cosas que señalar. Por un lado, llega un momento en el que anuncia el retiro de la mascarilla con tan baja credibilidad que habremos mirado todos que incluso la población se siente algo escéptica respecto a retirar o no la mascarilla, respecto a si esto era una oportunidad política o una medida sanitaria.
Eso es lo uno. Lo segundo, el presidente de la República, hasta este día martes, en su intervención con medios de comunicación, la nombra como su principal obra. Yo diría que la población está leyéndola como una única acción, no una obra, como una única acción, y que no puede reconocer ninguna otra obra, ninguna otra acción, ninguna otra política. Y tercero, también, con esto voy al siguiente punto, además de el no reconocer acciones políticas públicas durante este tiempo, los problemas de la población se han agravado notablemente. Aquellos que venían ya arrasados de la crisis sanitaria, temas económicos sobre todo, y se incorpora el problema de delincuencia y de inseguridad que se ha profundizado durante este casi primer año de gobierno. Y el otro elemento que quedó en evidencia con el anuncio del retiro de mascarilla es que justamente cuando está haciendo un anuncio que entendemos un anuncio feliz, el presidente de la República enfrenta a un actor importante de la banca para ejemplificar cuál ha sido el tono del presidente de la República durante todo este primer año, de constante disputa y confrontación, abriéndose frentes, yo diría, innecesarios en buena medida, y de algún modo desarmando a su propio gabinete. Si uno mira el momento en el que el presidente de la República empieza a gritar contra Fidelegas, el resto del gabinete está en tal incomodidad que retrata bien lo que debe suceder cotidianamente con la gestión. Políticas o algún intento de planificar políticas y el presidente en este constante ritmo de radicalidad personal, de radicalidad individual. La palabra del presidente o el ánimo del presidente por encima de cualquier planificación. Ahora, ¿qué pasa con el resto de preocupaciones? Yo mencionaba hace un momento cómo se han agudizado los problemas. Ahora mismo la delincuencia ocupa el primer lugar de principales problemas con el 39%. Esto es una cifra muy abultada si consideramos que siempre estaban en primer lugar los temas económicos. El desempleo ocupa el 18%. Acá hay otra novedad respecto a la medición pasada. Corrupción está ocupando el 17%. Y luego crisis económica con el 14%. Claro, si sumamos los temas económicos, tienen una buena parte del pastel, pero esta percepción tan alta de la delincuencia como principal problema y la entrada de la corrupción, que ahora hay que mencionar, no es una corrupción que como en periodos anteriores se endilgaba a los otros o a los que estaban en periodos anteriores. Ahora el tema tocó además a instituciones, a dos instituciones fundamentales, para referirme a policía y Fuerzas Armadas. Y justo sobre eso, sí, perdón, la mascarilla, Paulina, evidentemente, o el retiro de la mascarilla, evidentemente que no alcanza. Y justo sobre, Paulina, sobre las aceptaciones de la policía y de las Fuerzas Armadas, queríamos preguntarle, hemos visto en estos últimos días escándalos, lo que tiene que ver con las famosas captadoras de dinero que involucró a la policía, además de crímenes que también estuvieron involucrados la policía, temas de narcotráfico. ¿Cómo la gente ahorita está calificando estas dos instituciones? Son dos momentos muy sensibles, muy preocupantes que se han encontrado. Una crisis ya de confianza institucional que viene de un periodo de 5 años. Esto no sucede solamente en estos últimos meses. Este deterioro lo hemos visto ya desde el periodo del expresidente Moreno. Entonces, ahora mismo la policía tiene solamente el 22% de confianza. Pensemos que cuando arrancó el periodo de gobierno actual tenía el 32%, una pérdida de 10 puntos entre mayo de 2021 y casi mayo de 2022. Entre quienes califican negativamente, entre quienes no confían en la policía, a ellos les preguntamos por qué no confían en la policía. 55% de ellos nos dicen porque hay corrupción. Luego hay menciones del 10% de que no cumplen su labor eficientemente, 9% porque forman parte de bandas delincuenciales. Esto claramente nos está hablando del efecto que ha tenido los casos que hemos visto en los días o los meses anteriores, las pirámides de captación de dinero, en fin. En el caso de Fuerzas Armadas, lo mismo. Está en este momento de lo que nosotros llevamos registrando en el momento más bajo de confianza. Solo la cuarta parte confía en las Fuerzas Armadas. El mes pasado era el 34%, y nuevamente si leemos en el ciclo completo de este año,
Era el 46% el que confiaba en mayo de 2021 en Fuerzas Armadas y ahora esta cuarta parte que he mencionado. Dos instituciones entonces que han sufrido el deterioro profundo en términos de confianza, y esto complica mucho la situación porque son ahora mismo las instituciones que están al frente de combatir, de solucionar el problema de delincuencia. El presidente, a propósito de que nombra en estado de excepción a varias provincias, pone a Fuerzas Armadas y a Policía al frente, bueno, está poniendo al frente dos instituciones que, junto con el gobierno nacional, han sufrido tremendo desgaste de confianza. ¿Cómo se va a suplir esto? Esa es la pregunta. De acuerdo, y justamente cuando se establecen estas acciones concretas sobre frenar la delincuencia, establecer acciones de seguridad, está mermada entonces la credibilidad, o al menos la percepción que se tiene de las instituciones, tanto de la Policía Nacional como del Ejército. Yo quisiera, Paulina, regresar justamente, y vamos a poner en pantalla el cuadro de aceptación de la gestión del presidente Guillermo Lasso, el que publica Perfiles de Opinión. 48% con el que llegaría incluso a este 24 de mayo, porque las cifras son recientes, le alcanza al presidente Guillermo Lasso para este probable llamado a consulta popular, porque nuevamente, y es lo que siempre se comenta, la aceptación del presidente se manda a referéndum cuando se establecen estas acciones de consulta popular, o al contrario, este 48.43% de calificación de la gestión como mala le alcanza a aquellas voces que hablan de iniciar una revocatoria de mandato, porque aquí se establecería una balanza, establecer llamado de consulta popular por parte del gobierno de Guillermo Lasso, o quienes hacen oposición establecer ya que esto les da el año del mandato del presidente, una revocatoria del mandato. Bueno, ahí hay que analizar algunas cosas, ¿no? Para empezar, la lectura del indicador de aprobación a la gestión siempre tiene que acumular el mala más muy mala. En ese sentido, es el 63% el que la está calificando negativamente. Y habíamos dicho que el indicador que mejor revela el capital político de un gobierno o de un mandatario es la credibilidad. Incluso podemos hablar de la credibilidad como el mejor predictor de voto. Cuando nosotros estamos haciendo trabajo en campañas electorales, la evolución de la credibilidad del candidato normalmente es la que mejor nos indica con qué salud va a llegar este candidato a un proceso electoral. Entonces, dicho esto, si vemos que un presidente de la República ha perdido 40 puntos en credibilidad en el lapso de un año, es de esperar entonces que no tenga las mejores condiciones para hacerle frente a una consulta popular. Depende, claro, después de los temas que incorpore para que pueda generar un mejor arrastre. Pero hay un tema que es fundamental, no solamente el de la confianza y la credibilidad de quien propone la consulta, porque se convierte en un tema plebiscitario, sino en quienes acompañan esto, en quienes acompañan y en quienes le hacen resistencia a esto. Pensemos que en la consulta del expresidente Moreno, pues la gran mayoría de actores políticos, de actores mediáticos, de actores empresariales, estaban muy entusiasmados con esta consulta. A mí me parece que por las condiciones y la situación, esta radicalidad individual del presidente de la República de confrontar cada semana con 2, 3 actores, esto lo lleva a una profunda soledad. Las fuerzas políticas que antes estaban acompañándole en el legislativo, para decir Pachacuti, Izquierda Democrática, se han distanciado. Los actores políticos que le acompañaron en la papeleta, ahora no solamente que están distantes, sino que es una ruptura tal que mutuamente se descalifican. Se pelea con gente de la banca, se ha peleado también con los medios de comunicación. La pregunta es entonces, ¿quién lo va a acompañar en esta cruzada de la consulta popular? Y los actores, los que en este momento están en la oposición, yo creo que le pondrán incluso más énfasis todavía en pedir a la población que le diga que no a este gobierno. Si es que llega a coincidir con las seccionales, con mayor razón, porque es más fácil si tú haces campaña de oposición, decir en un solo mensaje,
dile no al gobierno en la consulta, dile no al gobierno en las propuestas, en sus candidaturas para las seccionales. De acuerdo, y además en este 24 de mayo, o en este mes de mayo, se establece también el año de gestión de la Asamblea Nacional. Pedimos desde Controles, veamos, tampoco le va tan bien a la Asamblea Nacional la calificación a la gestión, que sumaría entre mala y muy mala más del 80%, el 80%, y en este contexto también de la conformación de esta comisión de calificación sobre la gestión de la presidenta de la Asamblea Nacional. ¿Qué nos puedes decir, Paulina, justamente sobre la calificación a la gestión de la Asamblea Nacional? Sí, un deterioro igual de sostenido y constante que la que ha tenido el Ejecutivo. Ahora mismo solo el 11% aprueba la gestión de la Asamblea. Si pensamos que entró en julio tenía el 33%, también es un deterioro pronunciado. Y si pensamos en la presidenta de la Asamblea, que ahora mismo está siendo evaluada, ella tiene solamente el 10% de aprobación a la gestión. Arrancó con el 35 y ahora solamente este 10, que difícilmente le puede ser un buen capital como para aguantar este momento, que ya es muy prolongado, porque además lo que hemos visto es más de un mes de suspenso en la Asamblea, en la que está en tensión las distintas fuerzas y la presidenta Yori casi agarrándose del cargo. No tiene en este momento apoyo en el legislativo por la situación, incluso con la propia fuerza por la que llegó a la Asamblea, y tampoco la aprobación de la población, porque tiene solamente el 10% de calificación positiva. Ahora, Paulina, también otro tema que a la gente siempre le interesa saber es qué va a pasar con las elecciones seccionales. Tenemos 2 alcaldías con, digamos, una calificación en la gestión bastante separada, bastante pronunciada ahí, pero además cómo los partidos políticos están llegando con su calificación, con su popularidad a las elecciones seccionales. Sí, de la alcaldía de Quito es una situación crítica de hace tiempo, es una situación crítica a nivel institucional. Y ahora mismo también con el alcalde que está al frente. 16% solamente aprueba positivamente la gestión de Santiago Guarderas, y más crítico todavía, solo el 9% le cree. Estamos pensando que el 85% de los quiteños no creen su alcalde, hay un 7% que no responde a esta pregunta. En el caso de la alcaldía de Guayaquil, Cintia Viteri tiene el 64% de aprobación a la gestión, muy distinta a la de Quito, y en términos de credibilidad, tiene la mitad de la población cree en ella. Ha habido un deterioro en la credibilidad respecto a hace un año, cuando tenía el 64%, pero llega en mejor situación, notablemente en mejor situación, que el alcalde de Quito, Santiago Guarderas. Respecto a los partidos políticos, hay dos indicadores a mencionar. Si pensamos, por ejemplo, que ahora mismo el 85% en Quito, Guayaquil, dice que no simpatiza con ningún partido político. Esto no significa que no vayan a votar en las seccionales, pero sí llega las organizaciones políticas en general con una situación de afectación, que es parte de este declive en la confianza institucional. Luego, el partido más mencionado, como aquel con el que simpatizan, es UNES o Revolución Ciudadana, porque lo llaman indistintamente, con el 7%, luego el Partido Social Cristiano con el 3%, igual Creo con el 3%, y Pachacuti, que es mencionado por el 1%, Izquierda Democrática por 0.5%. Insisto, esto no significa intención de voto, esto significa que el porcentaje de la población se declara como afín o simpatizante con algunas de estas organizaciones políticas. Ahora, en esta recta final, y no sé si es que se lo han preguntado, a mí me parece una pregunta pertinente, que la ciudadanía, saber si la ciudadanía identifica quién conforma la oposición
al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Y digo por esto justamente por los movimientos que han existido en los acuerdos políticos, y esto lo hemos analizado en otras entrevistas, la capacidad de gestión política del señor Guillermo Lasso ha establecido que se establezcan mayorías móviles en la Asamblea Nacional, pactos, acuerdos, la tendencia de centro-izquierda la vemos justamente en disputas internas. El fin de semana acudíamos a unas elecciones de una nueva directiva de la izquierda democrática, vemos una nueva conformación de la bancada y de la coordinación de la bancada de Pachacuti, en fin, hay una percepción concreta sobre quién es la oposición al gobierno del presidente Guillermo Lasso. Hasta diciembre, cuando habíamos hecho esta pregunta, normalmente la leían como cercana al gobierno, a Izquierda Democrática, algo menos, pero también algo cercana, lo leían al Partido Social Cristiano, y tendían a ubicar más distante a UNES y algo menos a Pachacuti. No hemos vuelto a hacer la pregunta, pero yo creo que en este momento hay un componente adicional, y es que ni siquiera al interior de fuerzas políticas como Pachacuti o Izquierda Democrática hay claridad sobre cuál es su posición respecto al gobierno. Se llama rebeldes aquellos que se distancian de una línea central, y esta línea central deja ver algunas cercanías con el gobierno, para referirme a Pachacuti, que en Izquierda Democrática, ayer veíamos una toma, además portentosa, por decirlo de algún modo, de la presidenta Yori sentada solamente con una miembro del CAL, precisamente de Izquierda Democrática. Yo creo que ni siquiera al interior de las organizaciones políticas esto está claro. ¿Cuál es su posición respecto al gobierno? En el caso de UNES, también este momento crítico que hubo el año pasado, cuando gracias a la abstención se aprobó la reforma tributaria. Creo que esto es parte del balance político que hay que hacer de este año, lo erráticas que han sido las fuerzas políticas para ubicarse cerca, distante definitivamente en torno al gobierno, y sobre todo si es que es una posición de oposición programática y de disputa del proyecto, o es una posición de negociación, de votación, de acuerdo a cómo tienen la operación o cuáles son las prioridades respecto a la situación, de quienes están en sus directivas, de quienes están en sus filas. Por eso es que para la población ahora mismo va a ser difícil hacer esta lectura, si ni siquiera dentro de las fuerzas está claro. Claro, y en un año preelectoral, además que se vuelve bastante crítico también para la agenda o para aquellos proyectos que quieren llegar a las elecciones justamente, que ya se van como conformando, pero todavía no encontramos justamente esa solidez programática o que le quieran ofrecer a cada uno de los territorios. Estimada Paulina, te agradecemos por esta conversación. De hecho, la abogada Silvia Bonida en la transmisión nos pregunta dónde pueden encontrar estos datos. Los pueden encontrar en la página web de Perfiles de Opinión, perfilesdeopinion.com, en donde han hecho públicos estas cifras del mes. Te agradecemos, Paulina.